Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá. Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro: Retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierde su vida a causa de mí la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos el domingo 22 durante el año, y el Señor nos obsequia en el Evangelio este episodio tan tremendo en el cual San Pedro tiene que recibir de parte de Jesús una fuerte llamada de atención. Retírate, ve detrás de mí, Satanás, tú eres para mí un obstáculo. Varias expresiones de nuestro Señor que tienen una consistencia y una dureza que no podemos dejar pasar por alto. Le dice: retírate, no estés en mi presencia, ve a mi espalda, donde yo no te pueda ver. Satanás, le llama Satanás, tú eres para mí un obstáculo, algo que pueda ser de tropiezo para mí. Tremendo. Y la pregunta es: ¿qué es lo que lleva a nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, al corazón de Jesús, dirigir estas palabras y esta llamada de atención dura e intensa a nuestro querido San Pedro? Y el mismo Jesús lo deja claro: porque tú piensas no como Dios, sino como los hombres. Esto nos permite a nosotros darnos cuenta que el pensamiento del mundo no solamente es contrario a Dios, sino que esconde una malicia, una oscuridad muy tremenda, muy grande, y una de las malicias y contaminación que transmite el pensamiento del mundo es que influye en nosotros de tal modo que nos puede vincular nuestra persona, nuestro pensamiento, nuestro corazón y por supuesto nuestro actuar con Satanás. Con Satanás. Fíjense, el pensamiento del mundo contamina tanto a las almas porque es uno de los grandes instrumentos que tiene el demonio para que las personas individuales y colectivamente, a través de las modas y de aquellas culturas que se van gestando, se unan a él, lo imiten a él, lo sigan a él y lo tengan a él por guía, por modelo y por la expresión de la vida que se desea abrazar. Es tremendo. Por eso es que el Espíritu Santo a su vez iluminó a San Pablo en su momento
para cuando les escribe a los cristianos de Roma, les dice claramente: no tomen como modelo a este mundo, que fue la segunda lectura. No vayan a cometer el error, no vayan a caer en la torpeza, no les vaya a suceder esta calamidad o este cataclismo. ¿Cuál? De tener al mundo por modelo, de sujetarse a las máximas del mundo, porque lo que les va a suceder es que se harán uno con Satanás, entrarán en comunión con el demonio y sus secuaces. Por eso es que aquí mundo no se refiere a la creación que ha brotado de Dios, porque es santa y buena, porque vio Dios que era bueno, ya amaneció, ya atardeció, ya amaneció el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto día. No, o sea, aquí por mundo se está refiriendo precisamente a la creación que está siendo contaminada y al mismo tiempo que ya se encuentra bajo la potestad de Satanás a través del pensamiento y de las ideas del demonio. ¿Y cuáles son las ideas del demonio? San Miguel Arcángel nos lo deja claro con su grito de guerra en contra de Satán. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Por lo cual lo propio del demonio y del mundo que está seducido por Satanás, ¿qué cosa es? Ponerse no solamente igual a Dios, querer ser superior a Dios, querer ser Dios. Y por supuesto, no someterse y no ser obediente a la voluntad de Dios. Por eso es que una de las características del mundo bajo el poder de Satán y de los individuos y de las sociedades bajo el poder de Satán es despreciar a Dios y todo lo que tenga referencia a Dios. Por eso vamos quemando iglesias, vamos quemando imágenes. Las revoluciones que nuestra patria ha sufrido en los últimos meses y que el mundo ha sufrido tienen esa característica, la característica de la pezuña y el signo de Satán. ¿Por qué? Porque se van en contra de Dios y de lo que tiene referencia a Dios, y con un odio que es propio del demonio y de los espíritus inmundos. Por eso es de notar también que cada vez que se levanta esa furia, queda muy manifiesto de dónde viene y el espíritu que los mueve, que no es el Espíritu Santo, sino que es el espíritu de Satanás. Por eso las ideologías, por ejemplo, como el feminismo, son claramente ideologías que proceden precisamente de la influencia del espíritu de Satanás. ¿Por qué? Porque van contra Dios. Por eso no es de extrañar que las manifestaciones de las feministas terminen rayando iglesias, terminen blasfemando respecto del rosario, respecto de la Virgen María, respecto de la iglesia, respecto del sacerdocio. No es de extrañar que las manifestaciones feministas terminen precisamente causando estragos precisamente en los lugares santos, en los lugares de Dios, porque lo que los mueve sin darse cuenta, con conciencia o sin conciencia, no lo sé, pero lo que sí sé, por sus frutos los conoceréis. Esa es la consigna. Aquí no hay que ser muy sabio, sino de sentido común. Las obras te dicen el espíritu que anima dichas acciones, y las obras que son contra Dios y contra lo que hace referencia a Dios es siempre de Satanás, es siempre del demonio. Por eso movimientos, como les mencionaba, como el feminismo actual se rebela contra Dios. ¿Y cómo se rebela contra Dios? Colocando una oposición entre hombre y mujer,
de tal modo que aquello que por naturaleza Dios ha dispuesto de que el hombre se complemente con la mujer se complemente con el hombre, y no como un complemento meramente accidental, sino que esencial para la vida de cada uno de los individuos, vienen estas ideologías y las enfrentan con una falsa oposición, de tal modo que aquello que Dios había hecho uno, vienen ellos movidos por Satanás y quieren separarlo. Lo que estamos viendo actualmente en proyectos e iniciativas legislativas de educación, por medio de las cuales se pretende sexualizar a los niños desde la más tierna edad, como lo que está sucediendo actualmente en nuestra patria chilena a través de los proyectos de educación sexual integral, por medio de las cuales se parte del principio de que la educación sexual implica los derechos reproductivos de los niños, una aberración contra la naturaleza, es decir, contra Dios, porque los niños nunca se han reproducido, jamás. Hay que ser adulto para entrar precisamente con una madurez biológica, psicológica y espiritual en esa dimensión propiamente tan importante de la vida del hombre como es el amor y la generación. Pero ellos pretenden introducirlo desde la más tierna infancia y no les basta con esto, sino que incluso como quieren dejarlo como un derecho a la educación sexual desde la edad parvularia, como un derecho humano, de tal modo que quien quiera que sea, incluso los padres que se opongan a ese derecho, estaría cometiendo incluso posiblemente algo que afecta a los derechos universales, un acto de lesa humanidad. Es decir, le quieren quitar la potestad a los padres de ser ellos los primeros educadores de la prole que de Dios han recibido. Esa es una catástrofe, porque el Estado quiere hacerse poseedor de la plena potestad de educar a sus hijos, a nuestros hijos, a las nuevas generaciones y por supuesto, educarlas en la ideología, es decir, en aquel conjunto de falsas máximas que se presentan como verdaderas, pero que en realidad no tienen un asidero real en la naturaleza, que de Dios han recibido todas las cosas, como por ejemplo la ideología de género, que tanto mal está haciendo en la actualidad en nuestra patria y en el mundo entero. Por eso nos damos cuenta de que esta llamada de atención que recibe San Pedro es una llamada de atención que el Señor le da al mundo entero. Estad alerta durante toda la semana los que han estado alimentándose de la palabra de Dios. Si hay algo a lo cual nos ha estado invitando es precisamente estad alerta, estad preparados, de un modo u otro lo ha estado anunciando la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos que ser astutos como el Señor desea, es decir, ser capaces de leer los signos de los tiempos. Y actualmente los signos de los tiempos, ¿cuál es? Que se va instaurando de un modo rápido y radical el pensamiento, la presencia, la inspiración maligna de Satanás en medio de nuestras sociedades, Y el Señor, que es lo que nos invita, no solamente a estar atentos, sino también a tomar cartas en el asunto. ¿Y cuál es uno de los grandes instrumentos para tomar cartas en el asunto? ¿Cuál es? Precisamente abrazar la cruz, no hacerle el quite, no arrancar de ella. Y por eso es tan importante identificar qué es la cruz. Y la cruz, ante todo,
es el misterio de Jesús. La cruz, por eso es adorable. ¿Por qué? Porque no es una cosa, sino que es una persona divina hecha carne y que padece, muere y resucita. De lo contrario, cuando nosotros el Viernes Santo adoramos la cruz, estaríamos siendo idólatras. No, cuando los fieles se acercan a adorar la cruz y besan, tocan la imagen de Cristo clavado en ella, lo que están adorando es lo que el signo y la imagen representa. ¿Y cuál es eso? El misterio grandioso de la cruz. Que recuerda, la cruz no es solamente un suceso, la cruz es una persona y la cruz es Cristo. Es Cristo hecho hombre, es el corazón adorable de Cristo encarnado que entrega por voluntad del Padre toda su existencia desde su encarnación y por toda la eternidad con esta única finalidad: dar gloria al Padre salvándonos a nosotros. Por eso Jesús nos dice con claridad: si ustedes son mis discípulos, tienen que tomarme a mí, tienen que apropiarse de mí. Con razón no habla tomen sus cruces, no habla en plural, sino que es en singular, porque el misterio es individual y hace referencia a Él, que es la persona, el Mesías, Dios hecho hombre, el corazón adorable. Anda, ve y carga conmigo, hazte parte de mí y que yo sea parte tuya y que impregne absolutamente toda tu vida. El verdadero discipulado es el que ya no tiene al mundo por modelo, sino al corazón adorable de Cristo, precisamente como modelo a seguir. Por eso Jesús, que es la cruz, que nos conduce al cielo, porque se nos advierte, se lo dijo claramente resucitado a los discípulos de Emaús: sois de cabeza dura porque no entendéis que para llegar a la gloria hay que pasar por la cruz, es decir, hay que pasar por mí que obedezco, por mí que amo, porque Cristo crucificado, más que el Cristo lleno de dolores y de tormentos, hay que mirar más allá. Acuérdate que lo evidente y sensible es eso, decir que Cristo crucificado es el varón de dolores, sabedor de dolencias, bien, pero eso tiene una raíz, tiene una causa. Esto de ver a Cristo crucificado y muriendo es un efecto, es un fruto, pero ¿cuál es la raíz de Cristo crucificado, de Cristo cruz? Es precisamente el amor al Padre que lo lleva a obedecer absolutamente en todo, de tal modo que con su obediencia amorosa repara la desobediencia de todos nosotros los hombres. Asumir la cruz en nuestra vida es asumir la obediencia por amor a Dios en Cristo nuestro Salvador. Asumir la cruz y cargar con ella todos los días para llegar a la gloria, porque no hay otro camino, es precisamente abrazar al corazón adorable de Cristo, que es mi cruz y que me da la lección y la facultad de poder amar como Él amó y obedecer como Él obedeció, absolutamente en todo, buscando, por supuesto, que el único juicio que nos interese no tiene que ser el del mundo, ni el de la carne, ni el de terceros, sino que el único juicio que debe interesarnos al que es verdadero discípulo de Jesús es el del Padre. Y el juicio del Padre está manifestado en Cristo Jesús. Que el Señor nos conceda esta gracia de tener cada vez una mayor integridad de vida católica.